Vamos a hablar ahora de política y específicamente de la segunda vuelta electoral. Nos acompaña Urpi Torrado, que es gerenta general de Datum, encuestadora que acaba de sacar su último estudio. Urpi, muy buenos días. En realidad estudio doble, ¿no? Porque nos muestra un simulacro de votación y también una encuesta. Buenos días. ¿Qué tal, Urpi? Bueno, lo que los medios que han mandado a hacer este estudio hoy levantan o destacan el hecho de que están 50-50 los candidatos. Y esa es la primera evaluación. Efectivamente, este último simulacro y encuesta, que se han hecho las dos cosas, en realidad confirma una tendencia que ya veníamos registrando las encuestadoras, y es que hay un empate estadístico entre los dos candidatos. De repente lo relevante es que tiene, además de la encuesta, el simulacro, que nos permite ver no solamente el empate, sino también el hecho de que no hay voto escondido, porque cuando ya aplicamos con cédula, voto secreto y en ánforas, no vemos grandes diferencias respecto a los resultados de la encuesta. Correcto. Ahora, si nosotros hacemos ya no, digamos, viéndolo en estático, sino viéndolo en comparativo respecto a las mediciones anteriores, lo que sí podemos ver es que hay un muy ligero movimiento de los votos. Keiko Fujimori gana 1.5%, PPK gana 0.5%. Igual ambos podrían estar dentro de los márgenes de error, o sea, tampoco podríamos afirmar Que es contundente, digamos, esa que hay una tendencia. diferencia contundente, pero claro, sí vemos, si lo miramos en el tiempo, sí vemos que hay un ligero movimiento de votos y este empate que se mantiene, que finalmente lo que vemos es que se va a pelear voto a voto para poder romper el empate y ganar la Ahora, segunda otras vuelta. encuestadoras lo que señalan de los últimos hechos y la coyuntura, vamos a hablar también de qué tanto afecta o beneficia a unos o a otros, dicen que Fujimori está creciendo más. Con lo que tú señalas de 1,5 contra 0,5, esto es así, ¿no? Aunque no se puede marcar una tendencia, pero lo cierto es que la gente se está decidiendo también. Sí, el nivel de indecisos todavía está alto. Normalmente la segunda vuelta tiene un nivel de indecisos mucho más bajos que las primeras vueltas, ¿no? Porque la primera vuelta al final hay tantos candidatos que la gente o no se informa o le cuesta decidir y se va al blanco y nulo, y eso suele disminuir dramáticamente y ser casi la mitad que en la segunda vuelta. La segunda vuelta suele ser la mitad que la primera vuelta. Esta primera vuelta tuvimos 16% de indecisos, que fue un promedio histórico alto. No sabemos qué va a pasar en esta segunda vuelta, si vamos a mantener un promedio histórico alto o va a disminuir. Lo cierto es que en este momento el nivel de indecisos se encuentra al mismo nivel que en la primera vuelta, es decir, Claro. más o menos en 16% Claro. de gente que manifiesta que va a votar blanco Correcto. y nulo. Fernando Tuesta dice que esta cifra debería llegar a 8, no sé, será La mitad que te decía, la mitad, ¿no? debería llegar a 8. Debería, y ahora ha Entonces, bajado casi 2. sí, ha bajado 2 puntos, por lo tanto tenemos 8 puntos que se van a pelear voto a voto y vamos a ir Claro, ahí está, viendo a ¿no? qué Estamos candidatura se viendo el va. simulacro de votación, el blanco y el viciado suma casi 15.5, ¿no? Y luego está, este es el simulacro de votación, ¿ah? Es decir, con cédula, ¿no? Para que lo tengan claro nuestros televidentes. Esperamos por el cambio 42.3, Fuerza Popular 42.3, en válido 50-50. Ese es, digamos, el general, ¿no? La fotografía general en cuanto al simulacro con simulacro cédula. de votación con cédula, ¿no? Ahora, yo quería ahondar un poco más, Urpi, en el tema de las regiones, ¿no? Porque sin duda la plaza favorita fujimorista sigue siendo el norte, ¿no? 52.4. ¿Este es el simulacro o este es de la encuesta? En ambos casos es muy similar, en ambos ¿no? casos es muy similar, te diría. En el simulacro está 65.2. Lo relevante es que el norte es marcadamente fujimorista. La diferencia entre los dos candidatos es muy amplia. Lo mismo sucede en el sur, donde la diferencia también a favor de PPK es muy grande respecto a la candidatura de Keiko Fujimori. Es decir, cada uno tiene Su bastión. su bastión. Claro. Luego Ahí, perdón, antes de ir a las otras regiones, Urpi, porque es importante señalar el apoyo de César Acuña. Entiendo que lo que busca Kuczynski es tratar de recuperar un poco del norte, o esto ya está... Probablemente esa sea la estrategia, porque queda muy poco tiempo, quedan casi 3 semanas. En estas 3 semanas captar el voto de una zona del país donde de repente no se ha trabajado, no se tiene el trabajo previo que sí tiene el fujimorismo digamos, de años de visitas y de gestión política.
Por lo tanto, apoyarse en una fuerza como la de Acuña podría ser una ventaja, una forma más rápida de ganar. De pronto será de lo ganar que ha adherencias. determinado a Fuerza Popular que sí debata, ¿no? En Piura. Porque está en el norte, se siente en mayor confianza, ¿no? Porque no quería Arequipa, creo que un poco por las protestas que se dan en esa zona contra la candidatura fujimorista, ¿no? Así es. Y siendo el norte, tampoco es la zona, digamos, de mayor dominio El PPK, claro. y del partido de César Y Acuña, el partido de César Acuña, es verdad, en o sea, Piura. no es Trujillo, no es Exacto, Chiclayo. no es ni Chiclayo ni Trujillo, ¿no? Ahora, en ese sentido, el señor editor, sí, a eso quería ir, lance las cifras para, mientras conversamos, poder ver el detalle, ¿no? Está clarísimo, el norte fujimorista, el sur de PPK. de Peronas por el Cambio. El oriente, ¿qué ha pasado con el oriente? Me parece que está un poquito variable. Sí, el Oriente, en este caso, gana Keiko Fujimori. La diferencia no es tan amplia y hay que tener en cuenta que el Oriente es el 7% del electorado. Por lo tanto, también trabajamos con muestras más pequeñas y hay mucha más dispersión en el Oriente por la geografía misma, ¿no? Por lo tanto, si bien lo que podemos decir es que es una zona donde gana el Fujimorismo, creo que no permite mayor análisis. Por temas de márgenes de error. Correcto. Ahora, Lima sigue siendo representativo para Kuczynski, aunque se ha cortado la brecha, ¿no? Lima es una plaza muy importante y creo que la parte más relevante de esto es ver que efectivamente, si bien PPK continúa manteniendo el liderazgo en Lima, se ha cortado la brecha, es decir, donde Keiko Fujimori habría avanzado en estas semanas es en Lima. Y en el centro sí sigue siendo... Perdón, y que además Lima es la plaza más informada, es la plaza más susceptible a lo que pasa. A las noticias. Entonces, claro. El viaje de PPK o las peleas internas entre ambas agrupaciones, porque ambas y los jales, han tenido... es decir, ¿dónde estamos situados? El estudio es hecho del 6 al 10 de mayo, está muy caliente. Pero, a ver, si nos situamos en este espectro, ¿qué cosa es lo que ha pasado y qué cosa consideras tú que la gente ha evaluado a la hora de pronunciarse, ¿no? Sí, en realidad sí ha estado en tema de debate, digamos, el viaje. Los ataques, digamos, lo que dijo Thorne sobre Fujimori, sí, la CTS. Y lo de Fujimori, que lo vamos a ver en la segunda parte de la encuesta que sale mañana, donde la población considera que sí ha habido cierta discriminación por parte de... O sea, sí lo ha sentido. Sí lo ha sentido, o sea, sí, como te digo, ha estado, pero también ha estado, por un lado, el tema de Keiko con Kenji Fujimori, también. Por otro lado ha estado Salvador Heresi, claro, las con peleas Vizcarra, en ¿no? Entonces, redes sociales, lo de Acuña, lo de la CTS, sí o no. Sí. Y bueno, claro, lo de Thorne, digamos, el viaje. ¿qué es lo que no ha llegado a cubrir la encuesta? Ha sido los estudios. Hernando de Soto. Y los estudios, ¿no? Los estudios que viene a ser un tema que si bien sale el domingo en las noticias, ha ido madurando a lo largo de la semana. ¿Y qué podría pasar? ¿Consideras que el tema, digamos, de Hernando de Soto es peso, es algo relevante para Fujimori? Lo que estamos viendo es que, y acabamos de ambos enumerar una serie de variables, que unas van sumando y otras van restando. Entonces, al final, el efecto neto en ambas candidaturas viene siendo cero. Esa es la polarización, ¿no? Está muy y da esta polarización, y por eso a las dos candidaturas, los dos quieren ganar la presidencia, les va a costar mucho ganar ese voto uno por uno para diferenciarse del otro. ¿Tenemos más cuadros, señor director? Ya se acabaron. Sí, igual seguimos comentando aquí. A mí lo que me llama mucho la atención, Urpi, tiene que ver con lo que señalas tú, que no hay voto oculto. Uno podría haber pensado que sí. Y es en el sentido de que cuando se le pregunta, por ejemplo, su voto es porque el candidato es el candidato de su preferencia o porque rechaza al otro candidato, ¿no? Y en el caso de Fujimori dice porque es el candidato de su preferencia el 84%, el 10% porque rechaza al otro candidato, no sabe, no contesta 6. En el caso de Kuczynski dice es el candidato de su preferencia 71%, rechaza al otro candidato 27%. Uno podría pensar que más,
dudas, ¿no? Porque en realidad uno decía, no, acá Kuczynski, digamos, recoge el antifujimorismo y según esta cifra no parece tanto. No sabe, no contesta 2%. No sé si a ustedes también les ha llamado la atención eso. Así es, a mí, digamos, me llamó también la atención de esa cifra, pero, Ese es el cuadro. ¿qué es lo que yo rescato de ese cuadro? O sea, por un lado, los votantes de Fujimori son votantes de Fujimori hacia Claro, el la duro, candidata. el voto duro. Es un voto duro, pero pensando en la candidata. En el caso de PPK, tiene un porcentaje que son votos de él, Sí. pero hay un porcentaje de gente, y que es un tercio de sus electores, que tú lo has visto que pensabas que era más alto, pero en realidad a mí me parece altísimo que un tercio de los electores no están votando por ti, sino están votando en contra del otro candidato. Claro, pero uno podría pensar que más. Digo, sigo postulando eso, ¿no? Me parece, porque uno decía, no, acá Kuczynski puede ganar por el antifujimorismo nada más. Y no es tanto así, ¿no? Él mismo dice, en otra, digamos, comentando otras encuestas, dice, ustedes no han visto bien, según el antivoto gano yo. Es que Además, yo he crecido 20, es- por darle una cifra, y Fujimori ha crecido menos. Es cierto que Keiko Fujimori tiene un antivoto alto, sin embargo, no llega a ser, digamos, más de la mitad de la población. La encuesta no ha medido esta vez el voto rechazo. Lo que pasa es que nosotros medimos el voto de rechazo en primera vuelta en función a todos los candidatos y por quién no votaría nunca. Por lo tanto, poner ahora solo a los dos candidatos genera una distorsión y por eso preferimos no medirlo. Correcto. Bueno, otra pregunta dice, ¿cuál de estas alternativas se ajusta mejor a su decisión de voto? En esa misma línea, ¿no? Totalmente decidido, el 84% para Fujimori, el 85% para Kuczynski. Está casi decidido su voto, aún puede cambiar, dice. Para Fujimori el 13%, para Kuczynski el 12%. Usted no está decidido de su voto, hay una gran posibilidad de cambiar 2% para cada uno y 1% aún no está decidido. Su preferencia es apenas cosa de momento. Y yo quiero andar en este asunto, Urbi, porque dadas las circunstancias, en un sistema como el nuestro, en el cual han habido 19 candidatos o 18, qué sé yo, ya ni sé, porque algunos se retiraron antes o después, y al haber una segunda vuelta electoral, acá lo que tenemos que procurar es que haya legitimidad, ¿no?, para el próximo gobernante, sea Keiko Fujimori o sea Pedro Pablo Kuczynski. Así es. Entonces, digamos, primero lo interesante sería que la gente se ponga de acuerdo y de alguna manera apueste, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Que apueste ya por alguno de los dos candidatos y darle la legitimidad que luego va a darle gobernabilidad a la próxima gestión. Bueno, la legitimidad está en tanto la población sienta que las elecciones están siendo transparentes y justas. Por lo tanto, medidas como la que ha tenido ahora el jurado de que no va a haber franja electoral durante el debate, ese tipo de gestos son importantes para que la población sienta transparencia e independientemente de sus preferencias, le dé legitimidad, gane quien gane. ¿Cuándo van a ser la última? El o 27 la de mayo. próxima, perdón. Sí, de aquí a, perdón, al 2 5 de semanas. junio, ¿cuántas van a tener ustedes de encuestas simulacros? Vamos a publicar una más, que Una es la más. en 2 semanas, el 27 de mayo, porque luego Ya de eso no comienza podrían. la veda informativa. Exacto, exacto. Ahora, ¿qué puede pasar, Urpi, ya para finalizar? Un análisis más, un poco desde la experiencia de ustedes, ¿no? Desde campañas anteriores, en fin, estudios en otros procesos. El debate decide mucho, porque hay quienes dicen, es la oportunidad de Kuczynski de un poco cambiar lo que está pasando. Sí, el debate va a ser muy importante para ambos candidatos, porque... Para ella, o sea, para Fujimori también, que tiene que sí, terminar de convencer a quien... Sí, o sea, lo que hemos visto es igual en primera vuelta y lo hemos visto en elecciones anteriores, incluso en las municipales. El debate no es que cambie la historia dramáticamente, pero sí el desempeño de cada uno de los candidatos, y más cuando es un formato donde solo hay dos, por lo tanto permite que haya que los dos se puedan lucir o que uno destaque sobre el otro. Es mucho más fácil destacar frente a uno que destacar con 10 en un formato de 10. Definitivamente. ¿No? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que el debate sí es muy importante para los 1, 2, 3% que necesitan las dos candidaturas para diferenciarse de la otra. En una para contienda romper el tan empate, polarizada, digamos. para romper el empate, ¿no? Efectivamente. Bueno, ahora van a haber 13, ¿no? Este domingo el técnico, digamos, y luego en Piura y en Lima. Así que la gente va a tener bastante para escuchar. Y solamente finalizo con esto porque leía una valoración tuya, digamos, un análisis a estos dos últimos estudios, y tú decías, la gente ya está cansada de los ataques, la gente quiere escuchar propuestas, y es precisamente este espacio en el cual hay más
¿no? Así es, y lo hemos preguntado, digamos, en reiteradas veces, y la población siente que esta campaña es una campaña más de ataques que de propuestas, pero lo que ellos necesitan es escuchar propuestas. Dicen, bueno, en la primera vuelta la pasamos viendo quién va y quién no va, porque hubo, Exacto. sobre todo durante el mes de Y hasta febrero, ahí hubo mucha, aguantamos. mucha Y incertidumbre. hasta ahí aguantamos, digamos, las peleas entre uno y otro, ¿no? Pero ahora Así es, que porque quedan todavía se ustedes sabía que dos. había una segunda vuelta, pero ahora que se sabe que esto es definitivo, quieren escuchar porque luego es la opinión pública la que va a ser, digamos, el juez de esto, de quien gane y va a Claro. exigir que cumpla sus promesas. Gracias, Urpi. Estaremos atentos a los próximos estudios de datos. Muy Gracias. amable.